Así sin más preámbulo, gloria a Jesús. Queremos pasar al mensaje, gloria a Jesús, todo puesto en pie. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús, queremos pasar al reverendo René Mena con la exposición del mensaje en esta noche. Dios me lo bendiga. Alabado sea el Cordero. Cuán grande es Dios. Yo no sé usted, amado hermano, pero yo me quedo sin palabras. Porque el que trate de describir a Dios, amado hermano, no va a encontrar palabras. Solamente puede imaginarse lo grande y lo maravilloso que Él es con nosotros. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Dios le continúa bendiciendo. Damos a Dios gracias por la misericordia y por el privilegio que me concede en el día de hoy. Bendito sea el Señor, de poder exponer su palabra. Bendito sea el Señor, a un pueblo escogido y lavado con la sangre del Cordero. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar, bendito sea el Señor, en el libro según Mateo capítulo 13. Y vamos a comenzar con el versículo 10. Bendito sea el Señor. Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 10. Y durante busca la palabra del Señor, no se olvide de darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es grande, Él es maravilloso, Él está esperando nuestra alabanza. Y usted puede decir, pero es que acabamos de estar alabando y glorificando. Hermano, no se canse. Ya pronto Cristo viene a buscar su pueblo. Y cuando nosotros estemos en la presencia de Él, vamos a estar alabando y glorificando al Señor en todo tiempo. La alabanza va a estar en los labios suyos y en los míos. Esa es mi fe. Alabado sea el Señor. Y vamos a cantar, amado hermano. Dice el libro de Apocalipsis que un cántico nuevo. Pero yo creo que allí se va a escuchar, amado hermano, la voz de cada uno de nosotros, amado hermano, dándole la honra y la gloria a aquel que nos salvó, aquel que le cogió de su tiempo para predicar un evangelio hermoso y fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Yo sé que son actos de graduaciones, amado hermano. Pero no quita, eso no quita, amado hermano, que le demos la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. De su palabra estudiamos, de su palabra podemos, amado hermano, enseñar. De su palabra, amado hermano, somos lo que tenemos, amado hermano, lo que sabemos de Él, el poco conocimiento que tenemos de Dios. Alabado sea el Señor. Libro de Mateo capítulo 13 verso 10 al 12 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le será quitado. Maravilloso Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres bueno y precioso, Dios mío. Estoy delante de tu presencia pidiéndote, maravilloso Dios, que tú me dejes la sabiduría, que tú me dejes el entendimiento, maravilloso Dios, para poder desarrollar en tu palabra, para poder hablar de tu palabra, maravilloso Dios, para que este pueblo, Dios mío, que ha venido a buscar algo de ti, maravilloso Dios, pueda regresar, Dios mío, con las manos llenas, maravilloso Dios, que no se vayan de tu casa, maravilloso Dios, como llegaron. Maravilloso Señor, muchos de ellos con dificultades, maravilloso Dios, pero tú que eres bueno y misericordioso y te mueves a misericordia
maravilloso Dios, tú le das algo en esta tarde, maravilloso Dios, la cual es tu palabra, Dios mío, tu palabra que no torna atrás vacía, sino que hace, Dios mío, el trabajo o el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Puede sentarse, bendito sea el Señor. Puede sentarse, pero no se olvide que la alabanza y la gloria es de Dios. Que no se le olvide, amado hermano, que nunca se nos olvide que la alabanza y la gloria le pertenece a Dios. Amado hermano, en el ministerio de Cristo, me gozaba, amado hermano, porque aún en el drama decía, amado hermano, que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio corto, amado hermano, pero fue un ministerio preciso. Fue un ministerio, amado hermano, donde el que anhelaba escuchar y saber un buen evangelio fue el que Cristo enseñó. Jesucristo enseñó más de lo que predicó la palabra. Hay un gran misterio, amado hermano, en el estudiar la palabra de Dios. Porque este mundo, amado hermano, cada quien tiene, amado hermano, opinión de lo que Dios quiere de nosotros. Si usted va a buscar hoy en día, amado hermano, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los patriarcas, aún hoy en día, amado hermano, cada quien tiene una opinión de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de ellos, amado hermano, se dejan guiar, se dejan irse, amado hermano, por lo que ellos conocen, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen o el sentido que ellos le dan a la palabra de Dios. Y hay un grande problema con esto. Aleluya. Cuando Jesucristo enseñaba, amado hermano, dice que la multitud se anumeraba, amado hermano. Eran grandes multitudes que iban buscando con hambre de encontrar palabra de Dios. Y es bueno, amado hermano, que nosotros nos interesemos por la palabra de Dios. Es bueno que nosotros nos preocupemos con lo que Cristo quiere para con nosotros. Pero es aún mejor, amado hermano, prestar oído, amado hermano, y no solamente prestar oído, poner nuestro corazón dócil, amado hermano, y que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Porque eso es lo que pasaba, amado hermano, con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, amado hermano, cayó en una condición, amado hermano, que ellos sabían que era el pueblo de Dios. Ellos sabían que eran los escogidos, y por ellos eran los escogidos, amado hermano, se atuvieron y no se sometían a la palabra de Dios. Por eso cuando Cristo aparece, amado hermano, aquellos que esperaban ver a un conquistador, aquellos que esperaban ver a un libertador, uno que los sacara de la esclavitud. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en lo material. Lo material perece, pero lo espiritual, amado hermano, no perecerá jamás. Aleluya. Y Jesucristo, como sabía, amado hermano, es que no ha habido sabio ni maestro mejor que Jesucristo. Le empezó a hablar en parábola, amado hermano, para que solamente entendiesen aquello, la parte que Dios ha escogido. Y ustedes no se sienten especiales. Lo que Dios ha escogido para enseñar la palabra de Dios, y no solamente enseñar la palabra, sino que esa palabra se quede en sus corazones, y no solamente que se quede en nuestros corazones, sino nosotros someternos a la palabra, doblegarnos a la palabra para ser mejores cristianos, para ser un mejor, en el día de mañana ser un mejor cristiano, dar, amado hermano, eso que nos dieron a nosotros de gratis. Eso es lo que Cristo estaba esperando, amado hermano, sobre aquellos que le podían escuchar. Pero como venían muchos, muchos venían a sus enseñanzas, muchos venían, amado hermano, a lo que podían escuchar de Jesucristo. Y como no eran todos, amado hermano, los que estaban interesados en lo espiritual, sino que estaban más interesados, y muchos de ellos eran hasta enemigos de la cruz de Cristo. Y al final de los 3 años y medio terminaron colgándolo en un madero. Por eso que la palabra dice, amado hermano, que les hablaba en parábola. Y él se lo
amado hermano. Pero en el tiempo que llevo sirviéndole al Señor, amado hermano, hay predicadores, hay veces, amado hermano, que empiezan a hablar en lo general. Y amado hermano, y están hablando de un concepto, amado hermano, que a usted a lo mejor dice, pero yo no estoy pasando en esa etapa de esa vida. Pero ¿por qué, amado hermano? Porque hay que hacer las cosas global, amado hermano, para que solamente el sabio, el entendido, el que tiene el Espíritu de Dios pueda comprender a través de la palabra, amado hermano, que esto es espiritual, que esto es por fe, que esto hay que usted hay que moverse a través de la fe. Por eso es que quiero predicar en esta tarde, o en esta noche, en el tema, amado hermano, la palabra es para los escogidos. La palabra es para los escogidos. Y usted puede ver, amado hermano, que porque la palabra es para los escogidos, hay muchos perdidos, hay muchos que creen que están en el camino correcto y van rumbo a la perdición. Porque andan, amado hermano, se creen que andan en el camino correcto, andan en sus caminos, andan en el deleite de su corazón, andan, amado hermano, lo que le dicta su corazón, no lo que le dicta la palabra de Dios. Cuando usted y yo nos convertimos, amado hermano, hicimos un pacto delante de la presencia del Señor y le dijimos, Señor, aquí te entrego mi vida, haz tú como tú quieras con ella. Y el que tiene el Espíritu de Dios, amado hermano, es dócil a la palabra, por más fuerte que sea. Porque la palabra de Dios es fuerte. Yo no sé usted qué clase de evangelio usted ha creído, pero yo he creído en un evangelio, amado hermano, que la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios nos llama a cuenta. La palabra de Dios nos dice cuando estamos mal. La palabra de Dios nos pela la llaga, amado hermano. Y por eso es que Cristo no le caía bien mucho a los fariseos. Los fariseos andaban con la intención de quererlo coger en cualquier, amado hermano, cualquier error. Pero como Jesucristo no cometía errores, antes que estuviera el pensamiento en ellos, que Cristo ya sabía lo que estaban pensando. Por eso que le dijo muchos de ellos, de los fariseos, le dijo, ¿por qué murmuráis en vuestro corazón? Porque la palabra es para, amado hermano, para los escogidos. Por eso es que dice, amado hermano, que la principal piedra de ángulo ha venido a ser para muchos tropiezo. La piedra que desecharon los edificadores, la piedra que es Cristo, ha venido a ser tropiezo para muchos de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren someterse, porque no quieren buscar la palabra de Dios, porque no quieren doblegar su corazón a Cristo. Y por más que digan, amado hermano, y por más que peleen y busquen, amado hermano, conocimiento, usted sabe que hoy en día, amado hermano, hay muchos lugares que se predica la palabra de Dios, pero se predica una palabra seca, vacía, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque es un conocimiento humano. Un conocimiento humano no puede igualar al conocimiento del Espíritu. Y la palabra de Dios es Espíritu, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios redarguye el corazón del hombre. Cuando la palabra llega a su corazón, no hay limitaciones. Dios hace como Él quiere. Cuando usted le da la oportunidad, cuando usted abre su corazón a Dios, Dios hace, traspasa hasta partir, dice a la palabra de Dios, los huesos y hasta llegar hasta el tuétano. Por eso que me encanta a mí, amado hermano. Me encanta uno de los pasajes favoritos, amado hermano, que está en Proverbios, capítulo 1, verso 7. Y mire cómo dice, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido, amado hermano, lo que dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7. Perdón, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si el principio de la sabiduría es el temor, ¿de qué temor estamos hablando? De un Dios ogro, de un Dios, amado hermano, que está dispuesto a mandar juicio. No, amado hermano, ahí viene, amado hermano, lo que dice la palabra, que la sabiduría, que el misterio es dado a la iglesia, que la palabra es para la iglesia. El principio de la sabiduría, que
Tú sabes que hay muchas personas, amado hermano, que ni la palabra de Dios no le hace ni cosquilla. Que le habla la palabra del Señor y dices, yo lo había leído. Mire, cuando hay palabra que es verdaderamente de Dios, amado hermano, se puede parar un niño, se puede parar un joven, amado hermano, en la unción de Dios, en la unción del Espíritu, amado hermano, y usted ya está supuesto, y yo estoy supuesto a sentir, amado hermano, si usted tiene el Espíritu de Dios, y yo tengo el Espíritu de Dios, tiene que haber una conexión, y si la palabra de Dios da testimonio que lo que están hablando es la palabra de Dios, usted se tiene que conmover, usted tiene que ser movido, no por un poder o fuerza, que no sea otra del Espíritu de Dios. La palabra es para los escogidos. Yo me recuerdo cuando este grupo comenzó. Este grupo no es así, no era así. No está ni la mitad de los que comenzaron. Yo les di clase el primer año. Y se recuerda que yo les dije a ustedes que durante iba a pasar el tiempo, iba a haber menos y menos. Y yo le dije a usted que procurara usted no ser uno de los que iba a faltar. Porque ¿sabe por qué? Cuando usted se dispone a guardar, a estudiar la palabra de Dios, hay un enemigo que se interpone en el camino. Este quiere estudiar la palabra de Dios, yo me voy a encargar de que no la estudie. Porque el enemigo sabe que si alguien es dócil, si alguien le abre el corazón a la palabra de Dios, y esa palabra es sembrada, y esa palabra germina, y esa palabra, amado hermano, echa raíces, amado hermano, el enemigo tendrá un enemigo fuerte, la palabra de Dios. Mire qué tan importante es la enseñanza. Cuando usted tiene conocimiento a través de la palabra, amado hermano, usted puede entender las cosas de Dios mejor. Se le hace fácil servirle a Dios. Empieza a comprender, amado hermano, que por más difícil que sea, por más difícil que sea la situación, la circunstancia, usted aprende a esperar en Dios. Usted empieza a conocer que Dios es misericordioso. Aunque se tarde, usted va a ver la misericordia de Dios en su vida. Pero es a través de la palabra de Dios. Por eso es que dice, amado hermano, el libro de los Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero la segunda parte dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo he escuchado personas, amado hermano, que dicen ser cristianos y estoy en contra de estudiar la palabra de Dios. Yo le quito, amado hermano, que Dios en su misericordia, después de que usted no ayune y que esté ore y ayune, esto es bueno y es importante y es saludable, amado hermano, a la vida espiritual. Pero también el conocimiento es vital, amado hermano, porque una persona que tenga conocimiento, una persona que ayune y ore, amado hermano, y busque la palabra de Dios, amado hermano, es una persona, amado hermano, que va a ser completo en el Señor. No va a tener que estarle en su pastor enseñándole, amado hermano, ni amonestándole. ¿Por qué? No está caminando. ¿Por qué? Porque es un cristiano completo. Por eso es que Jesucristo le hablaba en parábola. Y el que sabe de la palabra, amado hermano, aunque le hablen en parábola, aunque usted sabe que están hablando algo del contexto, usted puede asimilar, amado hermano, y usted no se queda, amado hermano, en las nubes, como que dice, ¿qué dijo el pastor? Utilizó palabras de domingo. No fueron palabras de domingo, amado hermano. Es que estaba hablando en parábola, como hizo Jesucristo, amado hermano, porque no todos los que llegan a la congregación quieren con el interés o el afán de aprender y estar en los caminos del Señor. Pues seríamos nosotros los únicos, amado hermano, y Jesucristo iban de todos, amado hermano. Entraban de todo. Iban muchos, amado hermano, que iban por los panes y por los peces, por lo que podían sacar del Evangelio, por lo que podían sacar del ministerio de Cristo. Pero cuando un pueblo conoce la palabra de Dios, amado hermano, dice, yo no voy por eso, yo no voy por hablar de fulano, yo no voy por ver a fulano, sino que voy es a buscar la palabra de Dios, voy a buscar
Porque la palabra es para los escogidos. Alabado sea el Señor. Mire cómo le sigue diciendo. De manera, en el 14 dice, de manera que se cumple lo que dijo el profeta Isaías, que dijo: de oídas oísteis y no entendisteis, viendo visteis y no percibisteis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyes pesadamente, y han cerrado sus ojos para no ver con sus propios ojos. El pueblo de Dios hoy en día, amado hermano, estamos hablando del pueblo general. El pueblo de Dios es uno. Podemos estar, amado hermano, en Springfield, en Puerto Rico, en Haití o donde sea. Pero el pueblo de Dios es uno. Si el pueblo de Dios, amado hermano, no pone oído a la palabra de Dios y no ponemos, amado hermano, en obra lo que dice la palabra de Dios, seremos semejantes, amado hermano, como lo fue el pueblo de Israel, que creíamos que por heredad, o que creíamos, amado hermano, porque Cristo nos escogió, amado hermano, vamos a tener el reino de los cielos gano. Esto no es así. Si a nosotros se nos enseñó, amado hermano, que cuando venimos a los pies de Cristo, la salvación, amado hermano, en nosotros se nos ha dado una salvación, pero si aún va pasando el tiempo, mira, amado hermano, el secreto de un buen cristiano es mantenerse en la palabra de Dios. El secreto de un cristiano está en la obediencia que tenga la palabra de Dios. El secreto de un cristiano es que sea, amado hermano, sabio a escuchar y a dejar que la palabra de Dios haga hueco en su corazón. ¿Cómo usted puede ver un cristiano que haga la palabra de Dios hueco en su corazón? De acuerdo como él vive, de acuerdo como él se sobrega la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque entiende, llega un momento que el cristiano se acopla en los caminos del Señor y acepta lo que la palabra de Dios le dice. No lo que nosotros decimos, porque nosotros hablamos lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios es fuerte, amado hermano, para cuando nosotros comenzamos, que estamos, amado hermano, débiles en los caminos del Señor, pero una vez que estemos en los caminos del Señor, esa palabra de Dios como que nos asienta, como que la palabra de Dios viene a llenar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, y el día que Dios no nos hable, amado hermano, la palabra como está escrita, amado hermano, entonces nos ponemos y decimos: aquí falta algo. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha estado en una salida o en un mensaje, amado hermano, de algún hermano, amado hermano, y como que le quieren pasar un mensajito de eso de medio. Y como que le acomoda la palabra, porque si hoy en día, amado hermano, hay que tener cuidado, porque tantas Biblias que hay, amado hermano, que le cambian el significado, amado hermano, y si usted la va a ver, amado hermano, de cuando es de lo que fue escrita, lo que hoy en día no es ni la sombra, entonces las personas empiezan, amado hermano, a predicar un evangelio diferente, y usted dice que usted que ha conocido la palabra de Dios tal y como está escrita, como la palabra de Dios le dice, y usted dice: aquí me falta algo a esto. Yo oigo el mensaje, oigo la palabra de Dios, pero como que le hace falta un poquito de sazón, como que le hace falta un poquito de sazón del Espíritu de Dios, porque cuando usted le disminuye la palabra de Dios, el Espíritu Santo, usted poco a poco le está echando para un lado, y le sigue echando para un lado, hasta que lo sacan hacia afuera de la vida, del corazón y aún de los templos. Porque usted sabe que es lo que le da cumplimiento a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios. Cuando usted siente, amado hermano, un mensaje que viene de parte de Dios, su corazón rebosa de alegría. Aunque sea un mensaje de esos, amado hermano, que bajan, como dicen por ahí, por el centro del plato. Pero si este viene de parte de Dios, usted sale edificado. Usted sale, amado hermano, contento con Dios, porque usted sabe que Dios le ha hablado, le ha molestado. Bendito sea el Señor, porque el día que Dios no le hable, ni me amoneste, entonces yo tengo que preocuparme.
Estoy ciego. Porque eso es lo que dice la palabra. Dice, viendo no veréis. Dice, viendo con sus propios ojos. Porque sus ojos están pesadamente. ¿Usted sabe qué es lo que tener los ojos pesados en el sentido espiritual? Es cuando usted tiene un sueño, amado hermano, que ve al predicador, lo ve tres veces. No lo ve doble, lo ve 3 veces. Tiene una pesadez en su vista, amado hermano. ¿Por qué? Porque así es espiritualmente hablando. Óigame, amado hermano, y aquel que está de acuerdo, como dice la palabra del Señor, amado hermano, está, amado hermano, 20-20. Si ve el pelo que se le mueve a uno de los hermanos, dice al hermano se le movió el pelo. Alabado sea el Señor. Yo no sé usted, amado hermano. Y oigan con su oído y con su corazón entiendan y se conviertan y lo sanen. Miren cómo dice la palabra del Señor. Queriéndole decir al pueblo de Israel que entendiera y oyeran con su corazón, pero el propósito era que Él los sanara. No de una sanidad material, sino de una sanidad, amado hermano, espiritual. Una sanidad interna que procede en el corazón. Y hoy en día, amado hermano, no en muchos lugares se predica la palabra del Señor tal y como está escrita. Porque en muchos lugares, amado hermano, empiezan a desfilar. Como cuando Jesús, amado hermano, comenzó a predicar. Y le dijo al apóstol Pedro, maestro, maestro, se están yendo. Hoy en día sucede, amado hermano, ¿por qué? Porque no está el interés de buscar ni agradar a Dios. Está el interés en la persona, amado hermano, solamente agradar su propia concupiscencia, lo que él quiere, porque él quiere agradar a Dios a su manera. Y ahí no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es como dice el maestro, esto es como dice su palabra. Esto no es como decimos o como yo quiero que usted lo entienda. No. Aquí el conocimiento mío y la opinión mía sale sobrando. ¿Es de acuerdo como dice la palabra de Dios? Mire el verso 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, oír lo que oís, y no lo oyeron. Miren cómo le habla el Señor a estos 12 apóstoles que tenía. Y aquellos que estaban buscando la presencia de Dios, dándole a entender, amado hermano, que ahí estaba el dador de la vida, ahí estaba el Hijo de Dios, que muchos de los que profetizaron, amado hermano, su advenimiento, que habían profetizado que nacería de una virgen, amado hermano, ansiaban, deseaban ver, amado hermano, al maestro, y ellos que lo tenían al frente no lo aprovechaban. Así estamos hoy en día, amado hermano, que se predica la palabra de Dios y muchos dicen, no, en su altivez, en su orgullo, en su propio, amado hermano, conocimiento, dicen, no, eso no es Dios. Se han olvidado de la fe, ya no tienen la fe, y si no tienen la fe, mucho menos tienen el Espíritu de Dios. Y ellos pueden decir, no, pero yo siento y sé discernir. Déjenme decirle una cosa, amado hermano, aunque a usted le parezca a lo mejor, amado hermano, fuerte o ofensivo, si es ofensivo, amado hermano, yo sinceramente no sé cómo decírselo. Pero la palabra del Señor, amado hermano, hay que predicarla, amado hermano, y si no le hace el efecto que es necesario, es porque usted no ha querido abrirle su corazón a Dios. Pero déjeme decirle, amado hermano, que aún dice la palabra, dice Santiago, que aún el diablo dice que cree, dice y tiembla. Lo que le quiero decir con esto es que aún el mismo enemigo, amado hermano, siente, al mismo enemigo sabe cuál es la verdad, pero no se convierte de su mal camino porque ya se le hizo tarde.
dice la palabra de Dios, pero no se puede someter porque no tiene el sometimiento, no tiene la fe, no tiene, amado hermano, esa herramienta que es, amado hermano, la fe en su vida necesaria, amado hermano, para poder aceptar la palabra de Dios, para usted poder doblegar a la palabra de Dios. Qué difícil es, amado hermano. Qué difícil es predicar la palabra de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque no todos quieren escuchar. Y la palabra del Señor se cumple, amado hermano, que en los postreros días dice que no escucharán, porque entrará, digo el apóstol Pablo a Timoteo, le digo que entrará con deseo de oír nada más la palabra de Dios, y no dice que correrán de un lado para otro, mas a la palabra de Dios no la escucharán, no entrarán por ella. ¿Sabe por qué? Porque tienen nada más comezón de oír, porque quieren escuchar lo que en sus corazones les dicta, lo que ellos quieren escuchar, que están bien, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Porque la palabra de Dios es para los escogidos. ¿Y en qué yo me baso de esto? En aquella multitud, si usted se va a ver en el capítulo 13, dice que la multitud se anumeraba. Y él tuvo que hablar en parábola para que solamente los que estaban con él. ¿Qué es lo que le quiero decir, amado hermano? Que hay muchas personas que entran en la congregación, están en medio nuestro, amado hermano, y no están buscando las cosas de Dios. Yo no tengo, amado hermano, la visión del Espíritu. No tengo la visión para yo poder discernir todos los pensamientos, pero el que está en medio nuestro sí sabe discernir y sabe, amado hermano, por qué estamos hablando de esta forma. Porque la palabra de Dios es para los escogidos, y a ellos, amado hermano, se les da el privilegio de que el reino de los cielos se les enseñe, amado hermano, y que puedan ellos entender los misterios que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que me dice la palabra, que a los escogidos, a los que Él escogió, a los que quieren, a los que desean escuchar, a los que desean someterse, a los que desean, amado hermano, seguir a las palabras de Jesús, a esos son los que Dios ha escogido para poder, amado hermano, entender las grandes cosas de los caminos del Señor. Va a llegar un tiempo donde nosotros, a lo mejor, mire cómo le digo, lo voy a poner yo en medio de ellos. Va a llegar un tiempo que a lo mejor vamos a querer escuchar palabra de Dios, y por la dureza nuestra de nuestro corazón, por no querer escuchar la palabra de Dios, no la entenderemos ni la escucharemos tampoco. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas de Dios. No sea que nos deslicemos y nos caigamos, dice el libro de los Hebreos. Es necesario que con más diligencia, en otras palabras, es necesario que con más prontitud, con más solicitud, nosotros nos sometamos a escuchar la palabra de Dios. No sea que nos caigamos, no sea que reparemos. Un resbalón no da cualquiera, pero espiritualmente, amado hermano, para levantarse. Yo no sé de usted, amado hermano, pero un resbalón en lo espiritual para levantarse, cuando el enemigo acusa, cuando el enemigo le empieza a decir, ya tú caíste, ya no tienes más oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y muchas personas, amado hermano, han caído, no se han levantado en lo espiritual jamás, amado hermano. ¿Por qué? Porque no pudieron mantenerse, porque estuvieron débiles y repararon en los caminos del Señor. Es tiempo que con más diligencia atendamos la palabra de Dios. Es tiempo que con más diligencia nosotros podamos decirle al Señor, he estado al punto, he estado al borde de irme de tus caminos, pero yo tengo que retornar, yo tengo que regresar a tus caminos, tengo que volverme a ponerme en forma, tengo que volverme a ponerme en forma en lo espiritual para escuchar tu palabra, para que tu palabra haga hueco, haga hoyo en tu corazón y pueda morar en el corazón suyo y el mío. Porque va a haber un momento, amado hermano, que se van a lamentar muchos.
Y van a decir, yo estuve en ese lugar y escuché palabra de Dios. Pero ese lamento va a ser demasiado tarde para muchos. Yo prefiero escuchar y hacer caso a la palabra de Dios hoy en día. Que hoy en día, amado hermano, es que Dios llama a cuenta. Y es que le dice a su pueblo que pague el precio. Que el pueblo entienda, amado hermano, que muchos van a caer, muchos nos van a decir, nos van a señalar, pero amado hermano, dice la palabra de Dios, y esto lo dice la palabra del Señor, que a los escogidos Dios les ha dado el privilegio de que se les sea enseñado las cosas celestiales, las cosas del reino de Dios, para los escogidos. Nadie de nosotros, amado hermano, es mejor que nadie. Pero Cristo nos dice que somos escogidos en el pueblo del Señor. Si tú eres escogido, si tú escuchas la palabra de Dios tan claramente y estás falto delante de la presencia de Dios, yo te invito en este momento. Yo te invito a que te allegues hasta este altar. Que busques, porque las oportunidades se están acortando. Ya pocos es el tiempo que nos queda. Sonará la trompeta y la iglesia irá de viaje. Pocos son los días en lo espiritual. El tiempo de Dios, amado hermano, se acerca. Y solamente los escogidos son los que oirán el sonar de una trompeta hermosa en los caminos del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Solo esperando que tú seas uno de los escogidos, como el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. Dios te bendiga.